Hola, hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que dice el capítulo 15 de Hechos. Y es que allí en el capítulo 15 de Hechos se estaba presentando un debate acerca de lo que debían o no debían hacer las personas, exactamente los gentiles recién convertidos. Este debate estaba presentándose por parte de los judíos y por el otro lado estaban los discípulos que ya llevaban un tiempo siguiendo a Jesús. Y entonces los fariseos decían que los gentiles que se estaban convirtiendo tenían que seguir las costumbres de ellos. Y por el otro lado entonces aparece Pedro y dice no, espérese un momentico. Pero antes de continuar con este relato voy a aclarar qué es gentil. Gentil, dícese de las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces eran todas aquellas naciones, todas aquellas personas que no hacían parte de este pueblo y eran llamados gentiles. Ahora sí, por un lado, en el round 1, round 2, estaban los fariseos allí en esta controversia diciendo no, estos gentiles lo que tienen que hacer es hacer lo de la circuncisión, tienen que hacer esto, lo otro. Y por el otro lado entonces aparece Pedro y se levanta Pedro y les dice: Pedro, espérese en un momentico, porque es que a mí Dios me mandó a hablarle a los gentiles. Y sí, en capítulos anteriores de Hechos, Dios le había dado el mandato a Pedro de que fuera y le hablara también a los gentiles. Aquí Pedro, en el versículo 9 del capítulo 15 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Les estaba diciendo a ellos: espérense, porque más que un ritual, más que cualquier otra cosa, lo que Dios necesita es purificar los corazones a través de la fe. ¿Cuál fe? De la fe que tienen en su Hijo, en Jesucristo. Ese Jesucristo que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros y que derramó hasta la última gota de su sangre por limpiar nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Por esa fe es que ellos son purificados. Por esa fe es que todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús somos purificados. Se purifican sus corazones. Entonces, más que todas aquellas tradiciones que traían los judíos, los fariseos como tal en ese momento, pues eran como algo de más. Porque acá lo único que importaba era la fe, ese arrepentimiento que nos lleva a la salvación y esa fe puesta en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y se hace ahí clara la palabra que nos dice allí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que a todos aquellos que decidieron que recibir a Jesús y creer en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que ahí no está diciendo solamente a los del pueblo de allí, a los de allá, no, está diciendo a todo aquel que decidió recibirle. Entonces acá Pedro le estaba diciendo: no hay ninguna distinción, quítese la religiosidad de encima porque Dios recibe a todas las personas. Y en el versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gracia es un favor, un beneficio, un regalo inmerecido. Antes creemos que por gracia somos salvos igual que ellos. Y a veces se nos olvida la gracia que Dios ha tenido con nuestras vidas y del lugar donde nos ha sacado. Y se nos olvida tener esa misma gracia, ese mismo favor y ese mismo amor por otras personas que no lo conocen. O aún entre nosotros mismos nos vivimos juzgando, vivimos diciendo: es que ese no se merece, es que ese sí hace y ese es que ese no hace. Y ahí Pedro le estaba diciendo: de la misma manera que usted tuvo la oportunidad de ser salvo a través de Jesús, la tienen otras personas. Y nosotros debemos, en lugar de poner yugos y cargas encima de las personas, debemos ir y llevar la palabra de salvación, que a través de esa palabra Dios obra y hace efecto en cada una de esas personas. Eso era lo que Pedro les estaba diciendo a los fariseos. Hoy la pregunta es: ¿nosotros actuamos con la misma gracia por la que somos salvos con otras personas? Hoy la pregunta es: ¿se nos ha olvidado del lugar en el que Dios nos ha sacado? Y también nos podemos preguntar por un momento: ¿cuántas veces nos hemos creído con el derecho de juzgar a otros por lo que vemos? Y se nos olvida que también nosotros hacemos cosas a diario con las que no fallamos a Dios y que quizás no son visibles para otros. Pero es esa misma gracia hoy que nos recuerda que de la misma manera en la que nosotros somos lavados y limpiados a diario cuando vamos delante de Dios y le pedimos perdón, de esa misma manera todas las personas tienen el derecho para hacerlo. Tienen el derecho a esa salvación, tienen el derecho a esa gracia y tienen el derecho a ser lavados.
Dios, de la misma manera que ha hecho la obra en nosotros y que quizás ha estado trabajando en nuestras vidas, de esa misma manera Él quiere trabajar con otras personas. Que no se nos olvide que esa misma gracia que Dios nos dio al enviar a Jesús allí a la cruz del Calvario es la misma gracia que trabaja en todas las personas. ¿Tenemos esa misma gracia con otros? ¿Hablamos con otros de la misma manera y obramos en las vidas, o más bien nosotros tratamos a otras personas de la misma manera que Dios nos trata? Dios nos corrige, pero Dios nos sigue amando de la misma manera cuando nosotros metemos las paticas y volvemos a pedir perdón. Que no se nos olvide que somos salvos por gracia y que la fe en Jesús es la que logra que nuestros corazones vuelvan a purificarse. Creo que ese era el mensaje del día de hoy. Espero que tengan un bonito día. ¡Chao!